compañeros, ingeniero. Nosotros somos el equipo 3, que está conformado por González Ramírez Luis Antonio, Ladino Martínez Alan Fernando, Lizama Hernández Juan Pablo, Torres Herrera Maritza, Zárate Anglada Irving Haidit y su servidor Reyes Rodríguez Juan Pablo. Bueno, pues en esta materia de carreteras a nosotros nos tocó exponerles el tema de señales informativas, así como también las señales turísticas y de servicio. Vamos a comenzar. Comenzaremos primeramente por las señales informativas. Estas señales informativas del SI principalmente son tableros que tienen como objetivo guiar a los usuarios a través de su camino por donde se van desplazando durante algún trayecto en una carretera. Estas principalmente tienen los nombres y ubicaciones de algunas ciudades o localidades y con sus diferentes escudos, si estas son de cuota o no, y más adelante seguiremos hablándoles sobre eso. Para esto existe una clasificación. En esta tabla de clasificaciones va según su funcionamiento y vamos a hacerlo según lo indica la tabla. Para comenzar, pues la clasificación va desde el SI, el SID, SIR, SIG. Para el SI son señales informativas de identificación. Estas van a contener las nomenclaturas de ruta, los kilometrajes de esta ruta. Para los del SID son señales informativas de destino. Estas son previas a llegar a esto, diagramas de algunas calles, de algunas decisiones de unas intersecciones, y algunas de confirmaciones del lugar. Las del SIR son señales informativas de recomendaciones y las del SIG son señales informativas generales. Ahora les hablaremos un poco de la ubicación. En zonas urbanas, las señales, hay diferentes ubicaciones, señales bajas y señales elevadas. Las bajas se ubican principalmente en zonas laterales, a distancias de 0.30 metros, a la orilla de la banqueta y al lado más próximo al tablero. Las señales elevadas, pues principalmente estas se van a medir desde la orilla, desde la banqueta, van a tener un soporte, y en zonas rurales pues estas van a estar principalmente a medio metro como mínimo y a 1,5 metros como máximo de esta misma. Bueno, acá les tenemos una imagen de las señales bajas y las señales elevadas con sus distintas medidas. Dentro de las zonas urbanas, ahí se puede apreciar dónde se encuentra la banqueta, la elevación, y dónde se encuentra el derecho vial, también parte de la calle. Bueno, ahora vamos a hablarles de corte y terraplén. Estas son verticalmente y son señales informativas. Estas principalmente dicen que se colocan a una altura de 2,5 metros. Estas deben ser de un lado inferior del tablero. Acá se los podemos mostrar en la imagen. Tiene 2,5 metros en el tablero. Esta debe ser de acuerdo a lo de la banqueta. Y las otras, las de altura libre, deben tener una medida de 5,5 metros. Estas, las que están en corte, principalmente pues se hacen donde existe una pendiente, y pues ahora sí que las bases no están como tal sobre el mismo nivel, y entonces pues ahora se podría decir que las bases están a un mismo nivel, pero no por eso pues estos elementos deben quedar inclinados, tienen que estar a un mismo nivel para que se puedan apreciar correctamente por el usuario que se desplaza, ya que pues a veces se va a la velocidad que para la que está diseñada esta, y pues tiene que ser lo mejor visible posible para el usuario y que tenga una buena lectura. Bueno, también existen diferentes colores para estos anuncios, tanto informativos, y esta va a depender según su tipo. Estas varían desde que tienen el fondo en color blanco, verde, azul y amarillo,
Estos colores principalmente deben ser reflejantes para poder apreciarlos correctamente y también pues con mayor visibilidad durante la noche con el juego de luces de los carros. Y esto pues existe una tabla aquí de clasificación y pues como les mencionaba, esto va a ir referente a los factores de iluminación de los carros. Pues existen colores blanco, amarillo, rojo, verde y azul, y estas van de acuerdo a los tipos de carreteras, a tipo de carretera tipo A, tipo B. Estas, como sabemos, se van a diferenciar de acuerdo a los carriles que existen, y de acuerdo a esto pues van a ir especificados cuántos señalamientos y de qué color aproximadamente va a haber en cada tramo de estas. Para todo esto, si queremos saber más sobre esto y queremos desplazarnos o hacer un viaje, pues podemos buscar los bancos de señalización vial. Para esto en la SCT existe un banco digital. Este tiene como finalidad que para los usuarios tengan una herramienta accesible para informarse sobre los señalamientos de cada lugar o hasta donde se van a desplazar. También ahí van a venir algunas especificaciones de la fabricación de señales, pero pues creo que como principal opción que tenemos al utilizar pues va a ser informarnos sobre a qué se refiere cada señalización para hacer el uso correcto de la carretera. Bueno, para esto existen también señales informativas de identificación. Estas principalmente son señales bajas que pueden obtener de estas dicha información, como la nomenclatura, la ruta o el kilometraje de la ruta. Acá están unos ejemplos. Por ejemplo, esta podría ser en una intersección con otra calle, el nombre de las calles, el número de ruta, junto con el escudo, y ahí vamos a identificar qué tipo de carreteras son, algunas flechas para orientación, los kilometrajes, también algunas otras. Bueno, ahora vamos con las señales de nomenclaturas. Estas principalmente tienen tres aspectos que como la forma, el tamaño y la ubicación. En la forma, pues vamos a obtener que los tableros de las señales de estas deben estar en formas rectangulares, sin cejas y sin esquinas, redondeados, o sea, deben de ser totalmente cuadradas. Los tamaños de estos, los tableros de las nomenclaturas, pues están formados principalmente por unas placas de 91 por 20 centímetros, como aquí lo especifica, y pues está un ejemplo de dónde podrían ubicarse. La ubicación se dice que se fijan en postes en estas esquinas y en muros donde sean principalmente visibles estos tableros de nomenclatura. Estos se van a ubicar paralelos al eje longitudinal de esta calle, y estas deben ser sobre una altura de 2.5 metros sobre la banqueta. Ahora vamos con las señales de rutas. Estas también tienen tres aspectos que las identifican. Igual se repite la forma, el tamaño y la ubicación. En estas, las señales de ruta pues se repite, deben ser rectangulares, sin cejas y con esquinas redondeadas. Su tamaño va a variar dependiendo a las especificaciones y a su función, dependiendo del escudo, también para ver si son para carreteras federales o estatales. Algunas medidas son de 45 por 60 y para las zonas rurales son de 62.2 por 60 centímetros, y un radio a redondear las esquinas es de 4 centímetros. Acá podemos observar algunas de las dimensiones y su ubicación. Pues en las zonas de ruta se colocan en intersecciones de mayor importancia cerca de estos lugares que tengan una buena visibilidad. Los tableros de las señales de las rutas y las flechas se van a colocar en una posición siempre a 90 grados con respecto al eje de la calle, y estas deben tener una altura
2.50 metros con respecto a la banqueta. Ahora vamos con las señales de kilometraje y de ruta. Para esto pues vamos a hablar también de sus formas. Estas deben indicar el kilometraje y la ruta por donde se está transitando. Estas son en forma rectangular igual. Su posición en este caso es vertical, sin cejas. Y aquí están las dimensiones. Bueno, las dimensiones son de 30 centímetros por 120 en tableros de las señales con las cuales no cuentan escudo. Son de 30 por 70 los escudos de la ruta. O sea, acá podría decir que la podemos dividir en dos partes, ¿no? La del escudo debe de ser de 30 por 76 y donde indique el kilometraje de 30 por 120. También el escudo de la ruta puede ser de 27 por 36 centímetros. Esto específicamente en carreteras federales y estatales, y para las carreteras rurales es de 26.9 por 26. La ubicación en vialidades de 2 carriles, los elementos o las señalizaciones se deben colocar a cada 5 kilómetros y a cada kilómetro las especificaciones sin escudo. En este caso, esta que está sin escudo debe colocarse a cada kilómetro, ya que nada más da esa información. Y en esta que cuenta con escudo, pues se debe colocar a cada 5 kilómetros. Esta se debe colocar en ambos sentidos, con los números nones siempre a la derecha y los pares a la izquierda. Bueno, ahora vamos a hablarles de los escudos, como ya les veníamos mencionando. Y de acuerdo a esto, pues existen este tipo para carreteras federales donde viene el nombre de la ciudad principalmente. En este caso, como existen 2 tipos de carreteras federales, pues también deben existir diferentes formas para identificarlos. Por ejemplo, la carretera federal normal, pues este sería su escudo, pero si contiene este escudo se dice que esta es de cuota, es una carretera directa de cuota. Para este caso también existe el de la carretera estatal y el de la carretera rural para poder identificarlas. Bueno, las flechas, principalmente existen 3 tipos de flechas, que es la vertical, la horizontal y la diagonal. Para esto, pues, todas tienen algún nombre diferente. Aquí es el CI 14 y la CI 15. La CI 14 es para el kilometraje con ruta y la CI 15 es para un kilometraje sin ruta. En este simplemente vamos a especificar el kilometraje, como les habíamos mencionado, en el escudo, la cual debe ir a cada kilómetro, y esta a cada 5. Bueno, pues ahora vamos a pasar con las señales informativas de destino. Estas son señales que se emplean para informar a los conductores, a los usuarios, tal vez al copiloto que va ayudando ahí al conductor, con el nombre y direcciones de cada uno de los destinos hacia donde se desplaza. Estas se presentan de tal manera que su aplicación pueda hacer un buen uso de ellas en intersecciones donde tengas que tomar una decisión hacia dónde te diriges y donde eliges la ruta para más factible hacia tu destino. Bueno, para esto, estas van de acuerdo a su función. Hay algunas que son preventivas, de diagramas, decisivas y confirmativas. Las preventivas se colocan antes de llegar a dicha intersección, a dicho lugar, para que los usuarios se vayan haciendo del conocimiento de que están a punto de llegar a algún destino o alguna intersección donde van a girar hacia algún lugar. Las diagramáticas, pues estas se colocan principalmente donde existen carreteras de 4 más carriles para hacer indicaciones a los usuarios de la ubicación, igualmente de puntos decisivos. Las decisivas se colocan ya específicamente en las intersecciones donde ya deben de tomar una decisión de tal vez girar derecha, izquierda, seguir derecho. Las confirmativas, estas principalmente son señales bajas que se colocan después de una intersección. Estas las vas a ver después de hacer un movimiento de una decisión tomada
en una intersección. Por ejemplo, si giras a la derecha, pues posteriormente te va a hacer la confirmación de hacia dónde te diriges y ahí te darás cuenta si hiciste una buena elección o no, de acuerdo a lo que tenías planeado. Bueno, para esto, las formas, pues los tableros de estas son en forma rectangular con algunas cejas dobladas de 2.5 centímetros. También deben ser redondeadas. El radio para redondear las señales bajas es de 6 centímetros y queda un filete de ancho de 2 centímetros y el radio interior también es de 2 centímetros. Pues también el marco posterior a este cuenta con las mismas cifras. El radio para redondear las esquinas de las señales elevadas pues es de 9 centímetros. El filete es de 3 y de ahí se repite al radio interior y al marco. A algunos de los tamaños de estas señales, principalmente las señales bajas y elevadas, les vamos a hacer mención. En las señales bajas las longitudes de los tableros se van a definir dependiendo al número y a la letra que vaya a decir en la leyenda, y en caso de las carreteras pues se va a determinar la longitud de los tableros en base a las alturas y los tamaños de las letras mayúsculas y los elementos que contengan. Pues aquí en este caso están las dimensiones para un señalamiento donde le da el nombre de la ruta, algunas señales informativas y pues cuenta con 3. Entonces de ahí se va a basar las medidas. Acá nos dan las alturas de las letras, las separaciones. Entonces eso va a ir variando de acuerdo a las necesidades. Para las señales elevadas pues también va a ser, estas se deben integrar en un mismo tablero y sobre las dimensiones del tablero pues se van a realizar los diagramas. Pero pues todo esto va a ser en base a la vialidad. Las ubicaciones, bueno, para esto existen 3 aspectos. Vamos a hablarles de la longitudinal. Su principal función debe cumplir con lo que se indica a continuación. Esta debe contar con señales previas que se ubican antes de las intersecciones, las señales diagramáticas que van a mostrar una forma diagramática geométrica de las intersecciones, de cómo está, o retornos de una ruta. La decisiva ya cuando se encuentre en la ubicación, pues en la intersección, qué es lo que va a realizar, y las confirmativas que van a ser después de 100 metros de haber tomado esa decisión, pues como mínimo debe estar un anuncio, una señalización donde va a confirmar tu decisión o hacia dónde te diriges. Otro es la lateral. Estas se sitúan de manera a la orilla, a una orilla interna del tablero, con un poste que queda al menos a 50.50 metros y no mayor a 1.5 metros de acuerdo al hombro de las carreteras, y ahí va a variar de acuerdo a las zonas urbanas o rurales. En las zonas urbanas va a ser en la orilla de los tableros donde estén los señales, y las distancias no deben ser menor a 30 centímetros dentro de la banqueta. Donde son carreteras con 2 más carriles, pues la señalización debe ser baja y deben ser paralelas en ambos lados de la carretera. Para las alturas, pues como ya les mencionaba, había señales bajas, señales elevadas, y pues se van a instalar de manera que las señales bajas, pues el tablero inferior quede a 2.5 metros de altura sobre los hombros de la carretera. Las elevadas, en los casos, pues existe una altura mínima sobre la libre verticalidad, que es de 5.5 metros. Existe también un ángulo de colocación donde existen los tableros de señales bajas. Estas, como ya les habíamos mencionado, siempre deben quedar a 90 grados con respecto al eje vial. Las diafragmáticas se van a colocar con un ángulo hacia el frente de 2 grados de inclinación. En las señales elevadas se dará un ángulo hacia el frente de 5 grados y 90 con respecto al eje de la vialidad. Y a continuación mi compañero va a seguir explicándoles lo del contenido.